Bueno, ahí está la pregunta de esta mañana. Si un investigador juntara a 10 mexicanos, ¿podría reconstruir la verdadera historia de la Navidad? Si un historiador te juntara a ti, a tu familia, e entrevistara desde los más pequeños hasta los más adultos, ¿podría tener una idea clara de lo que es la Navidad? ¿Sabría cuáles son los personajes principales? ¿Cuál es el propósito principal? Algunos mueven la cabeza diciendo que no. Bueno, quizá esto mostraría la ignorancia que hay de estas fechas. Más bien del evento, estas fechas que en muchos sentidos son comerciales, también son religiosas, pero más bien el evento histórico. Nos estamos refiriendo al evento histórico que dio origen o que al paso de los siglos ha ido derivando en esas fiestas que celebramos en todo el mundo. Pero nos referimos al evento histórico. Un historiador podría, entrevistando a las personas que celebran estas fechas, reconstruir el evento histórico de la Navidad. Bueno, aquí en Lucas capítulo 1, en el verso 1, comienza Lucas diciendo así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y quisiera que te quedaras con este verso 4, para ti y tu familia en estas fechas. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien la verdad. Vean lo contundente de esa declaración. Ahora bien, estamos en la introducción del Evangelio según San Lucas. Dicen los estudiosos que San Lucas es la primera parte de una carta, de un recuento histórico, de una investigación minuciosa, dirigida a un hombre que no sabemos quién es, pero que aquí tiene su nombre. Y también tiene un adjetivo que nos dice algo de esa persona: excelentísimo Teófilo. Y el nombre Teófilo significa amado por Dios. Teodios, filos, amor. Amado por Dios. ¿Quién era este hombre? No lo sabemos, históricamente no sabemos. Pero Teófilo. Ahora bien, es la que me da fuerza. Teófilo. Pero el título, excelentísimo Teófilo, nos da a entender, para algunos creen que era una persona en eminencia, quizá política, social. Al parecer era una persona con cierto renombre entre las personas, entre la sociedad de ese tiempo. Lucas y Hechos, el libro de los Hechos y el Evangelio según San Lucas, forman parte de este mismo escrito histórico. El autor, dicen también los estudiosos, Lucas, el único no judío que escribió el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, todos fueron escritos por judíos, y dicen los estudiosos que Lucas y el libro de los Hechos
son los únicos que fueron escritos por un griego. Ahora bien, este Lucas, compañero de Pablo, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, fue un hombre adelantado a su época. Era un hombre con múltiples conocimientos, con múltiples preparación, áreas de la ciencia. Era un médico, y cuando leemos el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, cuando habla de aquellos hombres y mujeres y personas que Jesús sanaba de enfermedades, los términos de las enfermedades son términos científicos de un conocedor. Así que ahí se ve la profesión de médico de Lucas. Lucas también fue un cartógrafo, porque mencionaba con precisión los lugares. Andando con Pablo en distintas regiones, daba con precisión lugares geográficos, circunstancias climáticas impresionantes. Lucas. También Lucas era un historiador. Y estos dos libros, fruto de su estudio meticuloso, como vimos en los primeros versículos, dice: ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero dice el verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Así que estamos ante el escrito, la historia de un científico que se propone investigar con precisión. Pero también estamos ante el escrito de un doctor que es bastante detallista, meticuloso. Vean esa combinación. Y si además de esto le añadimos que fue un hombre justo, inspirado por Dios, tenemos un libro magnífico, un libro confiable. Bueno, también dicen los expertos que Lucas y el libro de los Hechos son los que tienen el griego, idioma original en el cual fue escrito, más fino, el griego clásico posible en la Biblia a través de Lucas. Pero nuevamente quiero que te quedes con la idea del versículo 4, para que conozcas bien la verdad. Lucas, el propósito que tiene al escribir esto es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que la Navidad, como dice su nombre, viene del latín natividad, que significa de una manera sencilla nacimiento. La fiesta de la Navidad es la fiesta del nacimiento de Cristo. En otros idiomas, por ejemplo en el inglés, significa el culto de Cristo. Eso significa esta fiesta. Así que es una buena fiesta para que tú y tu familia conozcas bien la verdad. Es una gran oportunidad. Y qué bueno que se celebra cada año, por lo menos a nivel mundial. Porque escuchen, es una oportunidad de que conozcamos bien la verdad de las cosas, que permítanme hacer esta aplicación, de las cosas en las cuales hemos celebrado por toda la vida. Así que vamos a hacer un recuento cronológico de la fiesta de la Navidad, días antes de que las fechas celebren de una manera específica, como alguien mencionó. El propósito y la celebración es cada año. La fecha, la conmemoración, pues se puso ahí, estemos de acuerdo o no, ahí es una oportunidad. Y yo quisiera animarles a esto, que lo veamos
ya sabemos que es muy probable que Jesús no nació en invierno para nosotros. Algunos consideran que fue por verano. Sin embargo, es una buena oportunidad para que nosotros le digamos a nuestra familia, a nuestros amigos, que hay una verdad que deben conocer de las cosas que hemos celebrado. Así que nosotros en este año le vamos a llamar la Navidad, el nacimiento de Jesús, la reconciliación del cielo con la tierra. Y efectivamente, una de las cosas que Jesús vino a cumplir fueron profecías de reconciliación. Así que veamos un recuento histórico resumido en 12 momentos. En primer lugar aparece Gabriel, el ángel Gabriel, y me encanta cuando empezamos a leer nuevamente los textos de la Navidad, que muchos nombres, si no es que la mayoría de las mujeres, de los varones e incluso de los ángeles, llevan nombres divinos. Hay una palabra, se me va en este momento, que significa que llevan el nombre de Dios implícito. Teófilo, Dios, filos, amado, amado por Dios. Gabriel, la fuerza de Dios. Se aparece a Zacarías, un sacerdote. Gabriel, el ángel. Ahora, ¿por qué mencionamos que la Navidad en este año la queremos titular la fiesta de la reconciliación del cielo con la tierra? Porque si repasamos este momento histórico, nos vamos a dar cuenta que se activan seres espirituales que vienen a comunicar mensajes celestiales, mensajes divinos a los hombres. Pocas veces en la historia se ve que los tiempos de Dios intervienen en los tiempos de los hombres, que seres angelicales se comunican con personas terrenales, y es en la Navidad uno de esos momentos en lo que esto viene un momento tras otro, un encuentro tras otro. El ángel Gabriel, ahora lo vamos a mencionar solo de manera rápida, es enviado por Dios primeramente a Jerusalén a activar eventos sobrenaturales. Gabriel aparece a Zacarías, un sacerdote que por 2 semanas dejaba su hogar en las montañas de Judea, a su esposa Elizabeth, ya ambos de avanzada edad, no nos dice la Biblia de cuántos, pero por lo que vemos ya eran personas de la tercera edad y quizá más allá de la tercera edad. Y Gabriel aparece a Zacarías cuando Zacarías está ministrando en el lugar santo del templo para decirle que viene el nacimiento de un niño. Pero no se refiere a Jesús, se refiere a Juan. Y nuevamente el nombre Juan, otro nombre con el nombre santo de Dios implícito. El que refleja la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, Juan. Aparece a Zacarías. El evento nos dice que Zacarías, no solamente por temor, sino un hombre justo, irreprensible según la ley, él y su esposa, ya quisiera yo ser así, como Zacarías, pero en un momento de duda, de incredulidad, cuando el ángel le dice, tu esposa concebirá un hijo tuyo, Zacarías hace una pregunta de incredulidad y el ángel la percibe. El ángel percibe la incredulidad de este hombre justo y le dice, porque no creíste a mi anuncio, vas a quedar mudo por todos estos meses. Y queda mudo. Y sale el pueblo ya inquieto de que se tardaba. Y sale el sacerdote mudo con señas tratando de explicar. Si yo no me doy a entender muchas veces a mi familia, ahora imagínense
darle a entender a alguien cosas celestiales sin palabras, ¿cómo harías eso? Pero fue tan efectivo al hacerlo, tanta convicción que la gente le entendió a través de sus ademanes, a través de sus emociones, porque quedó mudo su cuerpo, pero su alma seguramente no. Y su alma, como la nuestra, se comunica a través de las emociones, a través de las pasiones, a través de la gesticulación, y la gente entendió que había visto un ángel. Ahí empieza toda esta serie de eventos sobrenaturales. Meses después, Dios envía a Gabriel a una ciudad al norte. Recuerden que Zacarías estaba ministrando en Jerusalén. 6 meses después, el mismo ángel es enviado al norte, a Nazaret. Ahora aparecer a una doncella, a una señorita, casi niña, llamada María, a anunciarle el nacimiento de otro niño. Pero este anuncio era todavía más sorprendente que el anterior, porque anuncia el nacimiento irrepetible en la historia. Un hombre naciendo por el poder de Dios en el vientre de una mujer. Y le dice el ángel, y llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva. Y María hace una pregunta, pero no una pregunta de incredulidad como la que hizo Zacarías. María hace una pregunta de fe. María pregunta, ¿cómo será esto? No se preguntó como Zacarías, ¿cómo he de saber que esto es verdad? María pregunta, como esto es verdad, ¿cómo va a suceder? Porque no conozco varón. Como hemos dicho otros años, María, estudiosa de las Escrituras, sabía que Dios era poderoso para traer un ser humano de polvo, como lo hizo con Adán. María sabía que Dios era poderoso para traer un ser humano sin necesidad, sin intervención de un varón, porque lo hizo con Adán. Pero no era la única forma en la que Dios había traído un ser humano a esta tierra sin intervención de mujer y de varón. ¿Cuál era otra? Pues la misma Eva. Dios la trajo sin concepción. Dios la trajo de una especie, perdónenme la palabra, de clonación de Adán, de la costilla de Adán. Así que María, estudiosa de las Escrituras, sabía que Dios era poderoso para traer un ser humano sin la intervención de un hombre, como nuestro padre y nuestra madre Adán y Eva respectivamente. Así que María sabía que algo podía suceder, pero dice, ¿cómo será? ¿Cómo será? Y el ángel le revela una tercera pero única manera. Concebirás por la sombra del Altísimo. El Espíritu Santo te cubrirá. Intervendrá en ti. Un misterio. Y entonces de ahí nosotros tenemos por fe que Jesús representa la unión hipostática, la unión de una naturaleza divina en una naturaleza humana. 100% Dios, 100% hombre. Este es el misterio de la Navidad. El nacimiento de un ser único. Dios encarnándose. No hay palabras para expresar este misterio. Si decimos que la Navidad es la fiesta de la reconciliación del cielo con la tierra, Jesús es lo que representa.
el Dios eterno del cielo, uniéndose en una naturaleza humana, terrenal. Esa unión hipostática que significa que forman una naturaleza nueva, en donde dos naturalezas siguen manteniendo su esencia, pero forman algo nuevo y único. Cristo representa el poder divino con la sencillez humana. Pero lo que es sorprendente es que María parece que no se sorprendió con la aparición de Gabriel. Se asustó con el saludo. Parece que no se sorprendió del poder de Dios, porque ella, siendo una mujer estudiosa de las Escrituras, había escuchado del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Pero humildemente dice: hágase conmigo, hágase con tu sierva, conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué humildad! ¡Qué dependencia! ¡Qué fe! Así que aquí vemos los dos anuncios de Gabriel, anuncios angelicales. Así que María inmediatamente, en las siguientes horas o días, decide visitar a su parienta Elizabeth. Hace un viaje del norte al centro del país, de Nazaret a Jerusalén, a las montañas de Judea, no a Jerusalén, perdón, a las montañas de Judea, que es donde vivía Elizabeth, donde dice Lucas que se recluyó ahí por 9 meses. No hizo vida social Elizabeth. Ahora escuchen, un milagro estaba en su vientre. En la cultura de los judíos, ser una mujer estéril equivalía a tener un tipo de maldición. Así que si una mujer, como en el Antiguo Testamento, mujeres estériles eran tocadas por el poder de Dios, lo proclamaban a los demás: Dios quitó mi afrenta, soy bendecida. Ya no importaba si era al ocaso de su edad. El año pasado, cuando celebramos la Navidad, le llamamos la fiesta de los nuevos comienzos. Que cuando Zacarías y Elizabeth pensaban que su historia estaba llegando al final, ese anuncio, Dios les dice: no, vas a empezar apenas. Vas a empezar la historia de la paternidad. Vas a empezar una historia de un milagro en tu vida. Cuando tú piensas que estás terminando, Dios le place iniciar algo. Por eso le llamamos el año pasado la fiesta de los nuevos comienzos, o le llamamos la reconciliación del cielo con la tierra. Así que Elizabeth, en lugar de ir y proclamar a todos: Dios ha quitado mi afrenta, se recluye en su casa en las montañas, meditando, reflexionando, relacionándose con Dios, tratando de entender por qué Dios estaba haciendo este milagro en su vida. Y recibe una visita inesperada, su parienta María, que viene a verla. Y dice Lucas, para mí, cuando Lucas se puso a investigar todas estas cosas con total precisión, como un científico, haciendo entrevistas, investigaciones, tratando de poner en orden las cosas, pues entonces nos narra este encuentro entre María y Elizabeth, plagado de detalles sobrenaturales, de detalles que conmueven nuestra alma. Que en cuanto recibe el saludo, dice Elizabeth: ¿cómo se concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo es que quizá María, a la primera persona que le contó la historia, posiblemente fue a José? No sabemos a quién María le contó. Así que quiere irle a contar a su pariente Elizabeth, y en cuanto la saluda, Elizabeth le contesta:
¿cómo es que la madre de mi Salvador? Así que María, ¿cómo es que ya sabes lo que te vengo a contar? Tantas cosas sobrenaturales. Y no era solo la intuición femenina que Dios les dio, ese poder de la influencia. Me parece que en esos 9 meses Elizabeth estuvo en un continuo diálogo con Dios. ¿Quién es este niño que crece en mi vientre? Es el mensajero, es el cumplidor de las profecías, que venía un hombre con el espíritu de Elías. Y Elizabeth sabía quién era ese bebé. Entonces Elizabeth sabía que pronto venía el Salvador. Y Elizabeth también decía que el Mesías, la profecía decía que venía de una virgen. Así que Elizabeth sabía todas estas cosas. Pero ¿quién sería esa virgen? Elizabeth sabía que Juan el Bautista se gestaba en su vientre. Así que ella, por lógica, decía, entonces viene el Mesías. El Mesías ya va a nacer en estos tiempos. Pero ¿quién es la virgen? ¿En dónde será? Y de repente llega María, la saluda, y el bebé, Juan el Bautista, brinca en su vientre. Ahora sabe quién es la virgen. Alguien de su familia. ¡Qué maravilla! Y dice que Elizabeth sabía lo que Juan el Bautista sentía en su vientre. Dice, mi bebé saltó de alegría. Oigan, las que son mamás sintieron las patadas de sus bebés, cómo se movía y se acomodaba. Pero ¿sabías cuando estaba enojado? ¿Sabías cuando estaba triste? Yo no lo sé. Pero Elizabeth sabía que ese salto de Juan, este es de alegría. ¿Cómo sabía estas cosas? Había una conexión impresionante entre madre e hijo, entre madre y Dios, entre el niño y Dios, porque dice la Escritura que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Miren esas cosas, esa combinación de cosas del cielo y la tierra en un embarazo. ¿No les parece maravilloso? Amén. Y entonces en ese encuentro plagado de cosas sobrenaturales, Elizabeth, María, escucha la oración de Elizabeth. Y parece que María dice, creo que ya no tengo que contar nada. ¿Alguien ya te contó todo? Dios. Por eso entienden esto, hermanos, versículo 4. Esta es una oportunidad para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es una oportunidad. Elizabeth y María eran conocedoras de la Escritura, pero seguían en contacto con Dios y cada vez se añadía más verdad a lo que ya conocían. Cada vez se acumulaba más revelación de Dios a las revelaciones que ya entendían. Su conocimiento iba creciendo en lucidez. Por eso, ¿cuántos años has celebrado la Navidad? Escucha, Dios quiere tocar tu entendimiento, como aprendimos en Efesios en las últimas semanas, para añadir más detalles a las verdades que tú y yo ya conocemos. Entonces, que esta Navidad sea una oportunidad para decirle, Dios, ¿hay algo más que tengo que conocer de la verdad? Abre mis ojos y que salte tu alma de alegría. Que tu alma, ese sentido interoceptivo que tiene el alma, ya hemos mencionado que el sentido interoceptivo del alma es esa capacidad de sentir, de saber cómo nos sentimos, cómo estamos en salud y por dentro. Entonces escucha, que en estos días, al conocer verdades, el sentido interoceptivo de tu alma experimente, hey, ¿qué estoy sintiendo? Este es un gozo diferente.
Esto es una gratitud nueva. Dios quiera que en estas fiestas la verdad añada a la verdad que ya conoces y tu alma, tu espíritu salte de contentamiento, salte de gozo, sin importar lo que estás pasando. Bueno, María se queda 3 meses, posiblemente hasta esperar que Juan el Bautista y auxiliar a Elizabeth al alumbramiento, posiblemente, y regresa al norte, a su ciudad, a Nazaret, posiblemente cerca de 4 meses de embarazo, así que ya era notorio, por lo menos para alguien, un hombre justo, que sentía que algo estaba pasando en la vida de su prometida. Un hombre justo que sabía leer a las personas. El año pasado también, o el antepasado, si mal no recuerdo, José nos enseñó muchas cosas de la Navidad, ¿recuerdan? Era un hombre escogido por Dios para educar a Jesucristo. Si María fue escogida por Dios para engendrar a Jesucristo, José fue escogido por Dios para instruir a Jesucristo, para enseñarle la palabra de Dios. Y seguramente Jesús admiraba a José como su padre instruido en la palabra de Dios. Las primeras cosas que Jesús sabía de su Padre eterno, las supo por su padre José. Y decíamos en aquella ocasión que José, cada decisión que iba a tomar con Jesús, era instruido por Dios. Véanlo, cada vez que José tomaba una decisión sobre Jesús, Dios le comunicaba a través de ángeles, a través de sueños, a través de visiones, lo que tenía que hacer. José era un hombre conectado con Dios. Era un hombre de la tierra conectado con las cosas del cielo, José. Así que José sabía leer a las personas como un hombre justo. Él conocía a María. Quizá crecieron juntos. Y decía, algo anda raro en María. La amo, la conozco. Es con la mujer que quiero pasar el resto de mi vida. Pero esta María es diferente. Y cuando la veía diferente, decide irse. Ahorita vengo. Y ese ahorita fueron 3 meses. Pues ¿a dónde va? Y más dudas. Y después la ve regresar. No sabemos si María ya le había contado lo que el ángel le había dicho. No sabemos si María fue a contárselo a Elizabeth porque decía, esta mujer es espiritual, es esposa de sacerdote, ella me va a entender. Porque ¿quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer a María ese milagro? ¿Alguien que sabe de Dios? Se lo tengo que ir a contar. ¿Hay en tu familia alguien que cuando Dios te muestra maravillas tú digas, le voy a ir a contar porque sé que él me va a entender, porque ella o él están conectados con Dios, ellos me van a entender? ¿Hay alguien en tu familia así? Y si no, eres el tipo de persona que se conecta con Dios para que cuando alguien le habla a otra persona, esa persona dice, ya sé con quién voy a hablar de eso, y vengan a ti porque eres una conocedora, un conocedor de Dios. Pues Elizabeth era esa persona a quien María recurrió. Así que no sabemos si se lo contó a José antes. No lo sabemos. Si lo sabemos, quizá José se quedó con más dudas que preguntas. María se va por 3 meses, regresa, o sea que sí es verdad. Y si no lo sabía, se queda sorprendido. Pero antes de que María se lo dijera, o no lo sabemos, José lo sabe. ¿Por qué?
Porque Dios le manda a un ángel que aparezca en sueños a José. No sabemos si fue como el José del Antiguo Testamento que entendía sueños, o no sabemos si estando entre sueños apareció el ángel. ¿Se ve la diferencia? El punto es que el ángel le dice a José: no temas, José, porque el bebé que crece en tu prometida es hijo del Altísimo, y le llamarás por nombre Jesús, y le confirma el nombre. Y así que este hombre justo, que en ese momento, escuchen, todas las dudas se disiparon. Ese hombre justo que sabía que María no podía haber fallado, él lo sabía. El alma de María se lo decía, pero había dudas. Y entonces José, ese hombre conectado con Dios, ahora recibe más verdad. Y todo se aclara en su corazón. Las profecías se cumplieron. Así que José recibe a María. Nace Juan el Bautista, y Zacarías, el sacerdote, incrédulo por un tiempo, ahora se convierte en profeta. Escuchen, porque comienza a profetizar. Zacarías profeta, y el pueblo comienza a escuchar a otro profeta. ¿Escuchan esto, hermanos? Los profetas se habían extinguido hace 4 siglos. Malaquías había sido el último profeta que había hablado, y ahora este sacerdote comienza a profetizar por el Espíritu Santo. O sea, el pueblo, aquellos que estudiaban la Escritura, que tenían verdad, ahora reciben más verdad. Este sacerdote ahora es profeta. El mismo Zacarías se ha de haber sorprendido. Señor, he sido sacerdote, nací en una familia sacerdotal, he ministrado como sacerdote, y ahora empieza a hablar su boca profecía. El mismo Zacarías se ha de haber estremecido de ser un instrumento de Dios para profetizar. El mismo Zacarías entendió que ahora su boca hablaba cosas celestiales. Si en el pasado hablaba cosas celestiales por haberlas aprendido, ahora hablaba cosas celestiales por haberlas recibido él. ¿Se dan cuenta esto, hermanos? Todo lo que he enseñado como sacerdote lo recibí de esos profetas que fueron llenos del Espíritu Santo. Si, dice Zacarías, si yo siento mi alma llena de hablar de lo que los profetas recibieron, ¿qué habrán sentido ellos cuando recibían el Espíritu Santo y profetizar? Y ahora Zacarías experimenta lo mismo. Ahora Zacarías sabe lo que es ser profeta. En las cosas que había sido instruido, recibía más verdad. O sea que Lucas, cuando escribió el versículo 4, aunque se refería a Teófilo, se refería a Zacarías, a Elizabeth, a María, a nosotros. Escribo estas cosas para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Nace Juan el Bautista. Mientras tanto, José y María hacen ese viaje del norte, ahora sí, hacia el centro del país, a Belén, para ser censados. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano quería recaudar más impuestos. Viajan a Belén para ser censados, y ahí se cumplen los días del alumbramiento. Ya en los próximos días hablaremos de más detalle para que conozcamos bien cada una de estas cosas y no nos guiemos solo por tradiciones o por festividades o nuestra memoria, que muchas veces nos falla. Así que nace Jesús en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Mientras tanto, ángeles del cielo
Primeramente un ángel, dice la Escritura, un ángel anuncia a los pastores que había nacido el Salvador. Mientras los pastores llenos de temor escuchan a ese ángel que no nos da su nombre, pero algunos creen que era el mismo Gabriel. No lo sabemos, pero era un ángel. Y mientras los ángeles están tratando de procesar, ¿por qué a los ángeles? ¿Por qué a los pastores? Alguien dice que a los humildes Dios les mostraba su misericordia. Pero no solamente humildes, hablando socialmente. Es muy posible que estos pastores, al igual que David, el rey que Israel magnificaba, había sido un pastor, los pastores, con una sensibilidad especial, entendiendo que Dios es el pastor de Israel, algunos creen que esos pastores también eran estudiosos de la Escritura y que entendían que en un sentido el Dios eterno, siendo el pastor de Israel, iba a enviar al gran pastor, el Mesías, que pastorearía nuevamente y de una forma perfecta a Israel. Mientras ellos procesaban estas cosas, aparece una multitud de ángeles. Yo no sé ustedes, pero a mí me daría algo ver una multitud de ángeles alabando a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas, y esa gloria se transmitiría en paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Un canto celestial con propósitos terrenales. Les dan la señal de encontrar a ese niño acostado en un pesebre. Van y lo encuentran envuelto en pañales. 8 días después, Jesús es circuncidado como mandaba la ley. 8 días después, tanto en la circuncisión como en la presentación y en la purificación de José y María, aparecen otros personajes como Simeón y Ana, unos ancianos que, amando a Dios, conociendo las profecías, les había sido dado un mensaje. A Simeón se le había dicho: no vas a morir hasta ver al Salvador. Así que imagínense a ese hombre, cada día, hoy veré al Salvador, cada día, hoy. Oigan, Simeón tenía ese espíritu de expectación que tú y yo debemos tener, porque Jesús dijo: voy a regresar. A Simeón se le dijo: no vas a morir sin ver al Salvador. Y Simeón cada día despertando: ¿será el día que hoy conoceré al Señor? Viéndose enfermo, cercano a la muerte, pero no voy a morir todavía. ¿Será el día que hoy veré al Salvador? Y por fin llegó el día. Y se convierte en profeta también. Y comienza a bendecir al niño Jesús. Ana, una mujer que llevaba más de 80 años, viuda, sirviendo día y noche en el templo, esperando al Salvador. Cuando llegó, ahora Ana tenía el espíritu que tú y yo debemos de tener, anunciando a todos el nacimiento del niño Jesús. Vean estos dos ancianos, uno esperando cada día la venida del Salvador y otra anunciando cada día la llegada del Salvador. ¿No es el espíritu que debemos tener nosotros? Cada día esperar: ¿hoy será el día que el Señor regrese? Pues si no es el día que el Señor regresa, hoy es el día que le debo de anunciar. El niño Jesús es presentado al templo. Para esto las estrellas moviéndose también, guiando a los magos, y todo esto posiblemente meses después, de tal forma que llegan los magos a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Y trastornando a toda una nación, empezando por Herodes, que no era judío, que había sido puesto por los romanos como rey de los judíos, y Herodes, que con tal de ganarse a los judíos hacía grandes obras, entre ellas
la remodelación del templo. Hacía grandes cosas Herodes para ser aceptado por los judíos, pero los judíos no lo aceptaron. Nunca lo aceptaron como rey de los judíos. Ahora llegan magos de Oriente, posiblemente de la zona de Partia, lo que actualmente es Irán, Irak. Fíjense, vienen esos astrólogos. ¿Por qué de Irán y de Irak? Porque siglos antes, judíos que fueron llevados allá, cautivos, muchos se quedaron a vivir allá. Así que había mucha instrucción del Antiguo Testamento en la parte de Irán e Irak en ese tiempo. Y algunos magos, sabiendo, viene el rey de los judíos. Y ahora ya no eran los ángeles anunciando, eran las estrellas. Y llegan, ¿dónde está el rey? ¿A dónde nacían los reyes? En el palacio. ¿Dónde estaba el palacio? En Jerusalén. Así que van con Herodes y ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes vestido de rey. El rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes se turba dentro de su alma. La mentira que vivía en Herodes, el alma mentirosa sabe, no, tú no eres el rey de los judíos, y se llena de temor. Las mentiras hablándole al alma de Herodes, y dice que se turba su alma. ¿Cómo que el rey de los judíos? Y los magos, pues sí, venimos aquí al palacio porque aquí es donde nacen. Ese Herodes, escuchen, que por miedo a que alguien le quitara el reinado, mandó a matar a 2 de sus hijos. Y llegan ahora esto y dicen, ¿dónde está el rey que ya nació? Y comienza a mandar a sus instructores, investíguenme en dónde dicen las profecías que había de nacer el rey. Se ponen a investigar y le dicen, dicen las profecías que tenía que ser en Belén. Pues vayan allá, le dice a los magos, vayan, y cuando lo encuentran me dicen para que yo también adore. Y su alma sabía que mentía. Así que los magos de Jerusalén hacen un viaje, dicen que más o menos de aquí a Cholula, unas 6 millas. Es adorado por los magos, posiblemente el niño Jesús, ya alrededor de 2 años de edad. Así que los magos no llegaron no lo encontraron en el pesebre, lo encontraron ya crecidito, posiblemente de 2 años. Y Herodes decide mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces los ángeles, Dios le dice a José, huye a Egipto para salvar a mi hijo. Y se levanta de noche José y huyen a Egipto, después de haber recibido los regalos de los magos. Algunos dicen que el oro, el incienso y la mirra que les dieron los magos les sirvió para hacer ese viaje al extranjero y para vivir en Egipto. No lo sabemos, son opiniones. Estuvieron allá algunos meses, quizá 1 o 2 años, y entonces regresan, habiendo muerto Herodes, regresan a Jerusalén, pero dice José, las cosas no van bien aquí, reina el hijo de Herodes. Y el Señor le guía, ve a Nazaret. Y va a Nazaret, y ahí están hasta cada año. No nos dice más Lucas. No porque no hubiese investigado, porque consideró que no era necesario saber más de esto. Y aparece Jesús alrededor de los 11, 12 años de edad. No nos dice más. ¿Por qué? Porque las cosas que nos dice son suficientes para conectarnos con las cosas celestiales. Así que para terminar esta reflexión de introducción para tu vida, porque yo te ruego que tú y tu familia aprovechen cada día de estas fiestas. Escucha,
Aquí está mi recomendación. Porque, por favor, dale adelante. La Navidad, como nos damos cuenta, trajo muchos cambios a todos los protagonistas. Trajo cambios en los tiempos. Así que, no, regresaste. La Navidad, el cielo con la tierra, apela al cambio. Cambió la incredulidad de Zacarías, cambió la reputación de María por toda su vida. Algunos hasta la fecha la llamaron bienaventurada. Otros, aunque no lo digan, escuchen hermanos, y Dios sabe, esto es con mucho respeto, algunos piensan que es que mintió. ¿Sí? Aquellos que no creen que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, creen que María mintió. Así que escuchen. La reputación de María cambió por toda su vida. Algunos la llaman bienaventurada y otros la que mintió con algo tan sagrado. Y piensen, aquellos que creen que mintió, dicen, es que todo esto de la religión cristiana surge de la mentira de una muchachita. ¡Qué gran mentira! Entonces, imagínense, por favor, una gran mentira o una gran bendición. Cambió la reputación de María, cambió el temor de José, las dudas de José se cambiaron en obediencia, cambió el propósito de los magos, el rumbo de los magos, buscando a un rey a su manera para entender un rey a la manera de Dios. Escucha, terminemos esta pequeña reflexión navideña entendiendo que la Navidad es el evento que une las cosas del cielo con la tierra. Todos los que vivieron en esa época lo entendieron. Y esta unión del cielo con la tierra trae cambios. Así que yo te quisiera animar en estos días, por favor. Ok. Zacarías, con incredulidad, preguntó, ¿cómo sabré que sucederá esto? Pero María, con fe, preguntó, ¿cómo va a suceder esto? Yo sé que va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Así que tus preguntas son preguntas de duda o de fe. Y tus decisiones son de resistencia o de obediencia. Así que, aquí viene mi recomendación para estas celebraciones. Aprovecha cada día y dile a tus hijos, dile a tu familia, a tus amigos, ¿sabes qué? Me propuse que en esta Navidad conozcas bien la verdad de la fiesta que celebras. Versículo 4 de Lucas. Como Lucas le dijo a Teófilo, quiero que conozcas muy bien las cosas en las que has sido instruido. Dile a tu familia, oigan, cada año celebramos la Navidad. Hoy quiero que conozcamos mejor las cosas que siempre hemos celebrado. Hoy quiero que esta fiesta fortalezca nuestra fe y nuestra obediencia. Y cada día lee un personaje de la Navidad. Este día vamos a ver algo sobre los ángeles. Mañana vamos a ver algo sobre este matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Mañana vamos a ver algo sobre José. Mañana vamos a ver algo sobre María. Mañana vamos a ver algo sobre Simeón. Mañana vamos a ver algo sobre los magos. Mañana vamos a ver algo sobre Herodes. Mañana vamos a ver algo sobre esos pequeñitos que murieron. Y que cada día se convierta en una oportunidad de conocer mejor las verdades del cielo que cambian tu vida en la tierra.